Ahí está. Ahí continuamos. Entonces, hoy vamos a hablar de la fisiología de los hongos. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a diferenciar, por sobre todas las cosas, un hongo, los tipos de hongos que hay, que se dividen en dos, en levaduras y en mohos, o sea, los tipos miceliares. Así podemos ver entonces que las levaduras, explicó recién la doctora Cardoso, las levaduras son unicelulares y los mohos son pluricelulares. Las levaduras son redondeadas, es decir, cuando hablamos unicelular y pluricelular, como dijo la doctora Cardoso, es una sola célula en el sentido de que hay un solo núcleo en una sola célula. Pluricelular, varios núcleos. Entonces, tenemos las levaduras que son redondeadas y que su reproducción es por gemación, esporulación o fisión o brotación. Y algunos pueden formar hifas, como ella estaba mencionando, las pseudohifas. Son facultativas y las colonias son similares a las de las bacterias, sin embargo, y crecen en 24 horas. Entonces, para los dos tipos de hongos que vamos a tener, que son levaduras y mohos, podemos tener distintos tipos de especies y distintas formas de reproducción y demás. Pero básicamente para diferenciar una levadura de un moho, una crece a 24 horas, es unicelular y cremosa, sus colonias, y los mohos son pluricelulares, tardan más en crecer, depende siempre de qué tipo de moho sea, pero tarda un poco más que 24 horas para desarrollar sus colonias, y sus colonias son de crecimiento radial, grandes, y son pluricelulares. Bueno, eso escrito en palabras, esto visto en imágenes. Entonces acá tenemos un hongo levaduriforme que se denomina Candida albicans, es una muy famosa, es como la estrella de las levaduras, y ustedes pueden ver, esta es la placa de Petri, esto que está abajo es el medio de cultivo. Entonces tenemos esto que se observa acá, son las colonias, y esas colonias son cremosas, uno podría decir, al mirar es cremosa y es brillante, es perlada, no brillante, perlada. Y visto esta colonia, yo tomo y pongo en un portaobjetos y llevo al microscopio con una tintura de contraste, lo que voy a observar son estas estructuras. Y estas estructuras son justamente las células unicelulares, que acá ustedes ven tienen como una cabecita más chica. Esa es la brotación, esa es la forma de multiplicarse. La cándida tiene la característica de hacer una brotación multipolar, es decir, en varios lugares hacen esas pequeñas cabecitas. Y acá ustedes pueden ver cómo esta misma unicelular creció tanto y va brotando a su alrededor y se va alargando. Y esto es lo que se denomina como pseudomicelio, porque en realidad, o pseudohifas, porque en realidad no es una hifa, sino es el alargamiento de una sola célula. Bueno. ¿Qué hace la cándida? Tengo que desconectar el WhatsApp porque... claro, yo le estaba llamando a Anita y... Perdón. Esperen un segundo. Bueno. Entonces, la apidermia causada por cándida es una lesión que tienen los animales, que es una lesión húmeda y, como pueden ver ustedes, eritematosa, es decir, hay una inflamación y hay una coloración rosada donde ocurre la lesión, por sobre todas las cosas es húmeda. También puede ser alopécica y tiene una secreción purulenta. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay piodermia o cuando actúan estos hongos, actúan con alguien más, con una bacteria secundaria. Entonces se crea un conjunto de una lesión que se conoce como piodermia y pueden ser siempre, generalmente están asociadas con estafilococos, que pueden ser coagulazo positivo o negativo, pero hacen una sinergia juntos y juntos van infectando la piel y a su vez creando la pus, y la pus está causada por la sinergia con el estáfilo. Acá lo que les mostraba en la imagen es que las cándidas se pueden ver redondeaditas como están ahí, o haciendo pseudohifas como vimos en la anterior.
También causan mastitis, por eso está acá, porque es agente causal de mastitis en vacas. Y generalmente es muy difícil el diagnóstico porque siempre que hay mastitis se piensa en bacterias y se hace un tratamiento con antibióticos y eso aún más aprovecha la levadura para multiplicarse y causar más mastitis. Es una mastitis que no cura. Doctora, Sí, señor. ¿y sin el estafilococo no va a poder existir la piodemia? Sí, no va a existir o va a existir la epidermia, pero va a ser autolimitante y no va a ser tan invasivo. Pero siempre, porque como los dos son microbiota de la piel, siempre están juntos, sí o sí actúan. Muy raro va a ser que arranque sola la cándida. Ah, ya. Gracias, doctora. Dale. Bueno, entonces, Jazmín. Por fin entró Anita. Perdón, Anita, te dije. Ana, la doctora Ana Barbosa es nuestra colega y yo quería que entre y le estaba retando que no entraba y había sido, yo no le mandé el, el link, pero ahí ya estamos. Bienvenida, Anita. Bueno, expectativa, entonces acá tenemos lo que en realidad quisiéramos ver, estas células redondeadas y quisiéramos ver esas pseudohifas alargadas. Así, si yo viera esta imagen diría de una, sí, está una cándida. Pero ¿qué es lo que vemos en realidad? Vemos esta, porque esto es una coloración de Gram y cuando nosotros estamos buscando en tejido de piel o en raspado de lesiones, generalmente no ponemos no teñimos con la tinción de Gram, que es más para bacterias, sino que teñimos con algo que, o no es una tinción, perdón, es justamente un color transparente, no es ni siquiera hace contraste con nada. Entonces, como es transparente, lo que nosotros tenemos que ver son las estructuras, y acá ustedes pueden ver que se ve la pseudohifa y que también se ven estructuras redondeadas, pero no son todas tan lindas, no se ven tan lindas como cuando están teñidas. Por eso la expectativa realidad. Por lo menos para lo que es piel. Bueno, y la cándida, pues, esta levadura, yo les hablo un poco de todo para que ustedes vean la importancia de los hongos y los hongos como patógenos, para que vayamos haciéndonos, como dije, por repetición, quiénes son los agentes causales y cuáles son las lesiones que más o menos nosotros vamos a poder identificar. La candidiasis en humano, por ejemplo, es muy conocida el síndrome de Muguet, que es esa colonización de las cándidas de la lengua y de las amígdalas, y también causa onicomicosis causada por cándidas, que tiene el síndrome de la tarjeta, es decir, inflama esta región distal entre la uña y ¿cómo se me fue el nombre? La cutícula, ahí está la cutícula, y se puede hasta meter una tarjeta ahí porque esto se separa completamente la cutícula de la uña. Y también tenemos las candidiasis vaginales y en los hombres también. Esta presentación en las mujeres es muy común. Ocurre cuando generalmente se desequilibra el pH de la vagina. Nosotros tenemos regulado por los lactobacillus el pH vaginal y hay veces que se desequilibra eso y entonces desarrollamos la candidiasis. Bueno. Entonces, también podemos tener otra de las levaduras, les presento, se llama malacesia, y malacesia está relacionada con dermatitis también, y también, y más que nada, con otitis en perros. Entonces, esta es la oreja de mi perrita, por ejemplo, que tuvo otitis por malacesia, y se puede ver que es una secreción, que es amarronada, y a veces hacen como unas costras bien marrones y con un olor muy característico que con solo oler, o sea, con estar cerca del paciente ya se huele el olor a malacesia. ¿Cómo es la levadura? La levadura, como todas levaduras unicelulares, es redondeada y tiene una brotación, una pequeña brotación, y esta se caracteriza por tener una brotación monopolar, es decir, crece en un solo, brota por un solo lugar, y tiene ese aspecto de zapatito o de huellas de zapatos, dice la literatura, o si no, qué sé yo, habas o arriñonadas. Hay distintas formas de considerar.
Y también la dermatitis, ¿verdad? Donde causa alopecia. Ustedes, eso vamos a ir aprendiendo más adelante, cómo son, cómo podemos ir identificando, porque están alopecia generalizada y nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial siempre. Y tenemos que saber que hay alergias alimentarias que causan alopecia, y, o si no, ectoparásitos como los ácaros, la sarna, conocida como sarna, y cómo que sería la presentación por hongos superficiales o dermatofitos. En los humanos, y me olvidé decir, esta es Malassezia pachydermatis, y en humanos tenemos la Malassezia furfur, que es la pitiriasis, y lo que se ve es como unas manchas en la piel de la persona que parece que tomó sol, pareciera que está bronceada y en algunas partes no le llegó el sol. Ese aspecto es porque la Malassezia tiene una atracción por las células lipofílicas y, o sea, se atrae hacia donde hay grasa y forman ahí sus colonias. Entonces hacen esta pigmentación pareciera, o despigmentación sería en este caso. Y obviamente si hacemos un directo, es decir, yo raspo acá el tejido de piel y llevo al microscopio con un líquido de montar como el hidróxido de potasio, voy a ver estas estructuras redondeadas y unas pseudo-hifas también. Como pueden ver acá se nota perfectamente la diferencia entre una cándida y una Malassezia. Son estructuras mucho más pequeñas y se les conoce a esto como albóndigas con fideos, porque acá ven los téculos redonditos y abajo las estructuras filamentosas. Y ahora sí, los mohos. ¿Cómo son los mohos? Y los hongos filamentosos o mohos son aquellas estructuras que son pluricelulares, dijimos, que crecen mucho más tarde y que sus colonias son algodonosas, vellosas, como pueden ver acá en la imagen. Y esto es, digamos, macroscópicamente cómo se comportan en el medio de cultivo, y esto es microscópicamente cómo se observan en el microscopio, valga la redundancia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esas hifas que estaba hablando la doctora Cardoso, y vamos a ver que dentro de esas hifas que ella hablaba, hay una de crecimiento, de vegetativo y todo, hay una fructificación, siendo sinónimo de decir de reproducción. Para una unidad de reproducción tenemos un conidióforo, y en ese conidióforo nosotros, esta imagen que ustedes ven, tenemos esporas. ¿Por qué conidio? Conidio es lo mismo, si me van a escuchar decir varias veces espora y tratar de decir conidio, es conidio, y eso vamos a ver en la siguiente clase de reproducción, que el término es conidióforo porque da lugar a conidios, que son las esporas, son sinónimos. O lo mismo que yo diga, este es una espora, esporodóforo y acaso esporas. Pero bueno, ya me costó el término. Digamos. Doctora, o sea, en ¿Qué? síntesis es la misma cosa, con nidio y espora. Conidio y espora es lo mismo Ah, en el sentido, sí, son sinónimos. Sí, ok. sí. Se usa conidios más específicamente cuando uno quiere hablar de división asexual, pero por eso vamos a hablar en la siguiente clase, en reproducción. Bueno, siguiente, entonces, acá lo que yo quería mostrarles con esto es que estos hongos que ustedes ven acá, y van a ver en la plataforma, les puse porque me encanta esta página que es Coliana, estos son los hongos ambientales, les pueden ver en las frutas, en los panes, en descomposición y por supuesto contaminando nuestros medios de cultivo. Nosotros en el laboratorio siempre tratamos de trabajar con la mayor estabilidad posible y tratando de evitarle a estos hongos que son los ambientales. Y este es Aspergillus y este es Penicillium. Y es característica de su forma, porque van a ver muchas imágenes de estas, los redonditos, porque son súper comunes. ¿Que pueden causar patologías? Sí, pueden causar patologías en circunstancias excepcionales. Todos los microorganismos en el mundo pueden causar patologías, y de acuerdo a las circunstancias en las que se presenten. Aspergillus puede causar enfermedad en aves y en cerdos del tipo respiratorio, y también puede liberar toxinas, que se llaman aflatoxinas. Bueno, entonces tenemos que los mohos crecen en las superficies de alimentos en descomposición,
y también crecen, que acá les muestro, esta es la colonia en su hábitat natural, digamos, en una naranja, y esta es en el medio de cultivo, cómo se comporta. Y el crecimiento radial es lo interesante, acá pueden ver, este es el centro y va creciendo radialmente, o acá pueden ver inicialmente dónde está y después cómo se va extendiendo. Esto que se va extendiendo es un micelio, que es un conjunto de hifas. Entonces ya vamos a ir aprendiendo los términos. Este hongo, este moho o este hongo filamentoso, lo que se ve en la placa también se ve en el pie. Cuando nosotros tenemos lesiones en los pies de tipo, se conoce la enfermedad como pie de atleta en los humanos. Vamos. Jesús, Kevin, qué tarde. Bueno. Lo que vamos a ver son estas lesiones, acá ustedes pueden ver, es la misma constitución en un medio de cultivo que en el pie de una persona. Estos hongos son dermatofitos, dermato de piel y fitos porque se suponía que los hongos anteriormente, están constituidos muy similarmente a las células vegetales, pero no tienen clorofila. Así que por eso se le conocía como a los hongos como parte de la familia de los vegetales, pero no. Ahora ya tiene su propio reino y es el reino fungi. Bueno. Los mohos, ¿cómo se ven? Y acá, como les decía la doctora Cardoso, decía que los mohos se ven con unas hifas y esas hifas, como estos millones de pelitos sueltos acá, estas son hifas, una cada una. Y a su vez esas hifas pueden presentar una parte de fructificación. El conjunto de hifas se denomina micelio, por eso decimos micelio a cada rato, micelio porque es un conjunto de hifas. Y acá en este conjunto de hifas podemos ver las conidias o las esporas que son producto de la multiplicación de este hongo en particular. Y esa multiplicación es muy característica de un género de hongos que causa muchas patologías en animales. Y acá del lado izquierdo le tenemos al famoso Aspergillus, le podemos identificar porque acá se ve perfectamente su cabeza vesicular y después tiene sus esporas acá. Bueno, ¿qué van a comer nuestros hongos? Nuestros hongos, ya quisiéramos todos que, o sea, obviamente pueden consumir perfectamente, inmensamente felices van a ser si consumen un lomilito, como yo ahora mismo, pues tengo hambre y un ataque de ansiedad terrible. Pero los hongos se alimentan. Espera que hay muchas preguntas, Jesús, aparte de los comentarios del Pito Web. No usan la coloración con osmio, dice Velázquez. ¿Por qué no prendes tu micrófono? Prendan su micrófono porque no puedo escuchar, no puedo leer el chat y yo estoy bien, tengo ansiedad nomás, pero vivo con ansiedad, no se preocupen por eso. Si se preocupa por mi ansiedad, pobrecito. No quiere ver a Anita, si van a hacer caso de mi ansiedad. Ay, ¿puedes poner tu micrófono? No me antojo. Salsa de ajo. Qué rico. Bueno, en fin, después vamos a hablar del apocalipsis de las comidas para llevar y comida. Anita, prende tu micrófono. Eso que no. Yo tenía que jugar así con mi espíritu porque estoy tratando de dejar de fumar y estoy alterada todo el tiempo. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Vamos bien, hablo mucho, rápido, despacio. ¿Todo bien, Anita? Yo creo que se entiende bien. Tienen que preguntarle a lo que están prestando ahí atención en el chat. A lo que están prestando atención al Pito Güey. Eso. Bueno, ahí mejoraste porque casi me muero de la rabia que no me estaba atendiendo. No, yo siempre en primera fila. Bueno, dale, vamos a continuar. Entonces, los requerimientos nutricionales de los hongos, ¿qué les gusta consumir? Bueno, los hongos tienen la capacidad, justamente sobre micología se puede hacer una de las ramas más interesantes de la microbiología, porque microbiología es todos los microorganismos,
y en micología podemos hacer bioremediación. ¿Qué significa bioremediación? Significa que nosotros podemos ser Greenpeace y tratar de solucionar la contaminación ambiental de los petróleos incluso, y se usa como bioremediación. En Argentina, por ejemplo, donde yo cursé, nosotros nos fuimos a una planta de YPF, que es la que produce combustibles, y ellos estaban trabajando con hongos que ponían ahí para que los hongos consuman todos los desperdicios o ponían en el agua para que no se corra o no haya ningún tipo de desechos a las fuentes de agua y contaminen las fuentes de agua. Y es súper interesante la bioremediación para aquellos que son medio hippies y medio ambientales. Es muy interesante esa rama y se puede ganar, puedes trabajar para petroleras y ganar así plata, o puedes ser hippie 100% y buscar la bioremediación solo y cortarte. O también se puede hacer bioremediación con los hongos, en el sentido de que se trata de eliminar el consumo de plásticos, y porque los hongos pueden degradar casi todo lo que encuentra a su alrededor. Con eso, porque tiene una capacidad nutricional bastante amplia, también, obviamente, esos son los hongos ambientales, y los que nosotros nos van a interesar son los hongos que son patógenos. Y los hongos patógenos tienen otro tipo de alimentación, son zootrópicos, es decir, están interesados hacia el tejido animal o humano, y se alimentan de esos tejidos, razón por la cual no van a hacer lo que a nosotros no, esos van a ser lo que nosotros vamos a estudiar y no lo que sea para ambiental. De las fuentes de carbono que más le gusta a los hongos son los carbohidratos. Y dentro de los carbohidratos, su fuente de carbono favorita es la glucosa. Pero obviamente van a utilizar lo que tengan a su alrededor para su alimentación. Nosotros sabemos por bioquímica que hay monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, y que se van agregando, ¿no?, cadenas de carbono para que sean muchos carbohidratos, pocos carbohidratos. El que más le gusta a los hongos son la glucosa, vuelvo a repetir. Las fuentes de nitrógeno pueden tener de distintas fuentes, como las sales amonios, de nitrato, y no fijan el nitrógeno atmosférico, a diferencia de las bacterias, que eso sí vimos que hacían las bacterias. Y la fuente de fósforo es muy importante para los hongos, el fósforo, porque puede adquirirlos a través de fuentes orgánicas e inorgánicas. Y producen fosfatasas, es decir, enzimas que rompen lo que sea que tenga fósforo, lo que detecten que tenga fósforo, y van a poder atrapar mediante sideróforos. También necesitan tanto el fósforo porque necesitan crear ácidos nucleicos. Y las fuentes de hierro también se capturan por sideróforos. Otros nutrientes, tenemos las vitaminas, que son la tiamina y la biotina. Esto es muy parecido a la parte de fisiología bacteriana que ya vimos, entonces vamos a mencionar que potasio, zinc, y son las diferencias. Y la diferencia es que los hongos necesitan, como dijimos, prefieren fuente de glucosa. Y cuando nosotros le vamos a poner, queremos identificar un agente fúngico y queremos saber qué es, le vamos a poner glucosa, pero sabemos que las bacterias comen también glucosa. Y siempre vamos a tratar de sacarnos de encima las bacterias, porque las bacterias crecen más rápido, dijimos. Los hongos tienen un crecimiento más lento, excepto por las levaduras. Y lo que pasa es una competencia injusta, porque mientras ellos están tratando de crecer, las bacterias en 24 horas ya crecen, se multiplican, y nosotros sabemos que el crecimiento bacteriano es de 24 horas, pero cuando se dividen cada 15 a 20 minutos. Entonces, sí o sí, las bacterias van a crecer. Por eso, cuando nosotros vamos a tratar un hongo, siempre tenemos que tener cuidado de no aumentar la microbiota de bacterias que están alrededor. Bueno, entonces el carbono es la más importante de las piedras. Era un chiste cuando estaban los Avengers que daba tanto gusto. Pero bueno. El metabolismo. ¿Qué habíamos dicho que es metabolismo? David, ansiedad, mesa está.
Y Evers también tempranito, primerito, preguntó, ¿no estará el link? Las 9, no, todavía ya está pidiendo el link. Yo les leo a ustedes cuando es de mañana. Evers, ¿estás ahí? Prende tu micrófono, por favor. Puta, Tito. Ahí está en el chat, dice que no funciona su micrófono. Ah, bueno. ¿Y el de Daniel Velázquez? El mío sí, Así que doctora, nada. funciona. Señor, te Dígame. funciona, qué suerte. Te quería preguntar qué era metabolismo que vimos en fisiología bacteriana. ¿Cómo podías decir qué es el metabolismo? Digamos por un concepto general, Allah, yo diría lo general que es, bueno, diría que son reacciones químicas que sirven, ya sean anabolismo o catabolismo, que sirven para producir nutrientes para el ser vivo. Espectacular, muchas gracias. Vos tenés, ¿cómo es? Una capacidad para hablar como presidente de algo. Tienes que ser un líder, así. Eso quería decir. Me cuestan las palabras. Bueno, ¿a qué? Jesús. Seguimos. Entonces el metabolismo es exactamente lo que dijo, no era Mesa, ¿verdad? Yo, Daniel, doctora. Daniel, exactamente, Daniel. Gracias, Daniel. El metabolismo es conjunto de anabolismo y catabolismo, es decir, de síntesis y de destrucción. Eso hemos visto ya en fisiología bacteriana y seguro dieron en fisiología de la otra, de la que van con las doctoras Martita y eso. Entonces, tenemos metabolismo fúngico. ¿Y el metabolismo fúngico qué es? Es la síntesis en el primario, la síntesis de sus componentes estructurales. Yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero conocen los pitufos. Iba a decir pitufos, tanto que me traumó. ¿Conocen o no los pitufos? Ay, bueno, Reynoso dice sí. Reynoso, ¿vos tenés parientes en Argentina o no? Mira, mi profesor de micología justamente era el doctor Reynoso. ¿Ves? ¿Cuál? Toma. Qué pesada esta Anita. Para eso prende tu micrófono. Primerita. Bueno, metabolismo fúngico. Tenemos los primarios, que es para la construcción de sus estructuras primarias o sus componentes celulares. Entonces, yo le puse esta imagen, porque bueno, los pitufos vivían en honguitos y por lo menos a mí me hace recordar de mi infancia y me parece muy tierna la imagen. Y es la construcción en el metabolismo primario de los hongos, es la construcción de su pared celular y todos sus componentes estructurales. Entonces, en este caso, que es un hongo de las setas, se van a encargar de hacer el tallo y después hacer el basidiocarpo. Después vamos a hablar de los términos. Pero se van a encargar de hacer todas sus estructuras. Y lo mismo para un hongo que es microscópico, como los que causan patologías, que es lo que a nosotros más nos interesa. Estos hongos macroscópicos grandes, dentro de los mohos tenemos hongos macroscópicos y microscópicos. Los macroscópicos son estos de las setas, los champiñones que comemos y consumimos y conocemos, y los hongos microscópicos son los que causan las patologías. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo se van a alimentar ellos? Porque obviamente el acceso a los militos no siempre. ¿Qué es lo que necesitan? No pueden consumir como tal el alimento y necesitan que sea degradado. Y van a hacer a través de enzimas, de endoenzimas y de exoenzimas. Endo significa dentro y exo por fuera. Y lo que van a hacer es la destrucción del agente. Es decir, van a terminar por eliminarlo. ¿Será que entienden la referencia de los Avengers?
Bueno, esto les puse solamente para que vean, porque yo siempre que doy la clase de micología tengo dos situaciones. Una, que me hablan, siempre me hablan de los hongos, de las setas, porque se ve que es lo que llama la atención más, obviamente porque es algo que todos conocemos y podemos ver. Y yo me acuerdo que en un examen, cuáles son los hongos apatógenos, y me pusieron en cita, me pusieron ornamentales. Y tardé un rato en pensar ornamentales qué, y después me acordé de ornamentales adorno, y me acordé de esos honguitos que se venden en Areguá con los enanitos de jardín, y a eso se refería. O sea, por favor, no me pongan a mí acá que los hongos son los adornos, porque no, y no me hablen de la casita de los pitufos, háblenme correctamente. Y lo otro que sucede siempre, como digo, que hablo de hongos y ya empiezan a pensar en el cucumelo y en el té y las drogas y en toda la... Entonces les quería mostrar, en base a eso, que un grupo de estudiantes se fue a la Amazonia y tuvo un resultado inesperado, dice, porque claramente se fueron como biólogos a ver qué onda los hongos para recorrer y conocer. Y de casualidad encontraron un hongo que puede degradar el plástico y con eso empezaron a hacer bioremediación. Era eso, cuando hagan algún viajecito, alguna estancia, en vez de tanto truco, tanto póker, también investiguen un poco y vean los hongos que crecen ahí alrededor y no se fumen, ni se tomen, ni hagan ninguna infusiones extrañas, porque no sabemos los efectos que pueden tener en cada uno. En fin. Hay enzimas que van a poder utilizar, como en el caso de los estudiantes que encontró en el ambiente el hongo, y plásticos, le pusieron plásticos. ¿Y qué hizo? Degradó el plástico. ¿Y cómo hizo esa degradación? Hizo mediante las enzimas, unas exoenzimas, que es un polímero, nosotros sabemos que es un conjunto de proteínas o de un conjunto de sustancias, y con una exoenzima desdobló a monómero, y ese monómero sí puede ingresar en la pared de los hongos. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes celulares. Como dijo la doctora Cardoso, estaba mencionando que tiene una pared rígida. Esa pared rígida que tienen los hongos está compuesta por quitina, que es diferente de las bacterias, porque tiene este componente que es quitina. Entonces son más rígidos, y no es que pueden hacer como hacen las bacterias, van fagocitando, digamos, fagocitando por utilizar un término, van tomando sustancias del exterior a través de sus porinas, sino estos tienen un transporte de ósmosis que por esos canales sí van a poder ingresar las sustancias, pero es rígido. Entonces, mediante esto va a controlar quién entra y quién sale dentro del hongo. ¿Qué es lo que hacen esas exopeptidasas o, bueno, exoenzimas? Peptidasa, cuando hablamos de péptidos, sabemos que estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de proteínas, que es un conjunto de polipéptidos, de aminoácidos. Eso siempre van a ver en química. Yo sé que a nadie les gusta, pero es que son importantes. Entonces, sabemos que un aminoácido es un conjunto de polipéptidos que forman una proteína, vuelvo a repetir. Sabemos que un aminoácido está compuesto de un grupo amino y de un grupo carboxilo. Entonces, ¿qué van a hacer para degradar este aminoácido, este feroz pedazo de sustancia química, y que pueda ingresar adentro de las paredes quitinosas de los hongos, y van a sacarle su grupo carboxilo o su grupo amino? Uno de esos dos, para que quede el carbono, que es lo que más quiere consumir el hongo. Dios mío, ¿alguien quiere entrar a esta hora? ¿Quién? Bueno. Y otra imagen de cómo ocurre la degradación por exopeptidasas. Entonces, acá esto sí les quería mostrar, a ver si... A ver. Ahí ven con animación o no. No. Bueno, no importa. La idea era mostrarles que esto que ven en la imagen, que es... Abel Cabañas. Una enzima. Un ribosoma, ¿no? ¿Qué pasó, doctora? Que muestro la imagen, dije, y me dijeron una enzima, y otro dijo un ribosoma. ¿Y vos qué decís que es?
Y un ribosoma parece. Un ribosoma. Un ribosoma es. Un ribosoma, bueno, Sí. ya confirmó lo otro compañero que es un ribosoma. El ribosoma estaba compuesto porque... ¿Cómo estaba compuesto el ribosoma, Adel? Por una parte más grande y una parte más chica. Me olvidé su nombre, doctora. Sí, por sus unidades. Muy bien. Por su unidad era. Por su unidad era. ¿Y qué? 50. A ver, sus unidades 50S no era una de ellas. Sí, así mismo. Y 30 ese o por ahí. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué hace un ribosoma, Adel? Genera proteína a través de aminoácidos. Muy bien. ¡Wow! ¿Eh? Usted, Abel, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. ¿Cómo callate? Bueno, era contigo. ¿Cómo sos distinto a tu hermanito? Wow. Bueno, Obvio, obvio. tenemos el ribosoma y en el ribosoma tenemos acá el ARN mensajero y el ribosoma lo que hace es interpretar, leer esto y hacer a partir de este mensaje codificado en ARN mensajero, hacer aminoácidos que a su vez van a formar proteínas. Entonces nosotros hace rato cuando hablamos del metabolismo primario dijimos que lo que quiere hacer es construir primero, o sea, hacer su casita o sus componentes celulares. ¿Y cómo va a hacer eso? Justamente a través de proteínas. ¿Y qué son sus componentes? Y todas las proteínas, la quitina, que es la parte dura de su membrana celular, glucógeno y celulosa. En realidad es una hemicelulosa. Los metabolismos secundarios, entonces, ¿qué son? Los metabolitos primarios, ya dijimos, es todo para crecer, para construirse. Y los metabolismos secundarios, ¿qué son? Y son aquellos que están para la reproducción. Entonces tenemos que para los hongos, en vez de micelio es micelio, porque decimos que es el conjunto de hifas, y que se utiliza para la reproducción de los hongos. Eso es su metabolismo secundario. Entonces, toda la energía y todos los elementos de nutrición que van a ingresar para el metabolismo primario y la formación de proteínas va a ser para la construcción de sus componentes celulares. Y para el metabolismo secundario van a ser todo lo que sea para reproducción y a su vez la formación de metabolitos secundarios. Y ahora sí quiero. Ahí se ve con imagen o no. Anita, a ver, Jorgito. Sí, se está reproduciendo. Se está reproduciendo, doctora. Dale, gracias. Entonces, ahí ustedes están viendo eso que se extendió primero, eran las hifas, después ve que se forma el cuerpo de la zeta, y después cuando se forma su sombrerito, de su sombrerito elimina unos puntitos negros. Esos son justamente las esporas, y esa espora o conidios es una forma de reproducción asexual. Eso es lo que se va a extender y después vieron que esos puntitos negros caen acá en el suelo y a partir de ahí se vuelve a cumplir el ciclo. Bueno, otros metabolitos secundarios que tienen los hongos son la ergotamina, la psilocibina, ácido lisérgico o antibióticos, penicilina, cefalosporina y o micotoxinas, que son las aflatoxinas. De esto lo que le quería hablar es que, bueno, estos son los metabolitos secundarios de los hongos alucinógenos y también pueden producir antibióticos y otras sustancias peligrosas como las micotoxinas o las toxinas de hongo. Doctora, Señor. los hongos alucinógenos tienen efecto en los animales. Sí, también. ¿Por qué? Y pregunto nomás por si de equivocación consumen o algo No así. le si van a consumir y también van a alucinar a sí mismos. Como si por error consumieran marihuana también. No prueben, por favor. Está confirmado, eso no hace falta probar. Es más, hay elefantes que buscan drogarse y que después terminan atropellando aldeas. Así es que sabemos que también pueden ser drogadictos los animales. Bueno, ¿cuáles son los factores de crecimiento que tienen los hongos? Factores de crecimiento nos referimos a aquellos siempre y para siempre, no solamente para los hongos, sino para las bacterias también.
Y para los virus también. Factores de crecimiento se refiere a aquello que nosotros tenemos que proveer para que se desarrolle el hongo o lo que se provee en la naturaleza. Ahora le escucho yo al pito bueno. Bueno. Los factores de crecimiento de atmósfera, temperatura, luz y actividad del agua y pH. ¿Qué es atmósfera? Atmósfera es la respiración que tienen los hongos. La respiración de los hongos generalmente es aerobia, casi nunca es anaeróbica, son muy pocos los casos. Obviamente que como hay inmensidad de hongos y de cantidad de especies, y ni hablemos de géneros, y tenemos los ambientales que nosotros casi no tocamos esa área, obviamente hay anaerobios, pero los que a nosotros con mayor frecuencia vamos a encontrar como patógenos o en la industria como para producir levaduras y quesos, siempre vamos a tratar con hongos aerobios. La mayoría de los que a nosotros nos interesa son aerobios. Y en cuanto a su atmósfera, en cuanto a su temperatura, generalmente necesitan mayor temperatura que, me gustan las temperaturas de medio ambiente, y la temperatura de medio ambiente en el mundo normal es 28 grados, no como en Paraguay, que, bueno, son pocas las veces que hace 28 grados. Le tenemos que poner entonces a una temperatura de 28, y cuando nosotros hacíamos micología ahí en la facultad no teníamos una estufa de 28 grados, porque teníamos solo una y estaba a 37, que es para que crezcan las bacterias. Entonces dejábamos que crezca a temperatura ambiente, pero el ambiente es demasiado alta la temperatura nuestra en Paraguay, así que tuvimos que comprar pedir por proyecto una estufa que sí esté a 28 grados. Esa es la temperatura que les gusta. Y siempre en las literaturas dice temperatura ambiente, pero se refiere a 28, no a a nuestra temperatura. Bueno, luz necesitan los hongos para poder desarrollarse. Sí, hay algunos que crecen mejor sin luz, como ustedes pueden ver, los ambientales que andan por ahí entre las plantas, entre las hojas, esos no necesitan mucha luz. Actividad del agua. Bueno, la actividad del agua es una fórmula que lo que mide es la temperatura relativa y el tiempo en el que crecen. Los hongos necesitan de una actividad del agua mayor a 1, es decir, 70% de temperatura relativa para poder desarrollarse. Sí o sí, donde hay humedad hay hongos, eso está dicho. Y donde a nosotros nos interesa ese concepto de la humedad, y nos interesa en el concepto de que cuando visitemos o conozcamos o tengamos que trabajar en una granja porcina o en una granja aviar, se utilizan suelos o camas de aves o cama para cerdos, que es para que absorber el olor y para que la materia fecal caiga ahí, no directamente al suelo y no estén en contacto con sus patas. Que tiene su lado positivo, pero su lado negativo es justamente que hay humedad. Y con esa humedad, estos hongos que son los ambientales crecen y se multiplican como mucho. Y eso puede causar esas toxinas que estábamos hablando hace rato, que dijimos que es metabolitos secundarios, y por ende causar una enfermedad conocida como aspergilosis. Y el pH generalmente se desarrolla en un pH neutro, pero pueden vivir en un no ácido. ¿Y por qué para qué hacemos ese comentario de que en ácidos puede vivir en un pH? Generalmente es neutro y en un pH ácido se puede desarrollar porque es diferente de las bacterias, porque muy pocas bacterias son acidófilas y generalmente mueren en un pH ácido, y los hongos, sin embargo, no. Y ya esto hablábamos, las temperaturas medias, posible la notificación. Las temperaturas medias mesófilos son los penicillium. Acá pueden ver, este es el medio de cultivo, y acá tienen las colonias de los hongos. Pueden ver que acá tiene un centro y acá se va formando como una ondulación. Siempre que lo que está en el medio es un micelio de fructificación, que estaba diciendo la doctora Cardoso. ¿Qué es eso? Vos ponés un hongo acá en este medio de cultivo y va a empezar a crecer con su micelio vegetativo. Y cuando termine de crecer, como vimos recién, cuando haga todo su metabolismo primario, va a empezar el secundario, que es la fructificación. Y en la fructificación o reproducción, que es la otra forma de conocerles, les voy a agrandar, tienen este color. ¿Ven que es distinto? Es distinto porque en este lugar, a diferencia de acá, que es blanco, tiene esta estructura, que era lo que hace rato yo les mostré. Les dije, hay un conidióforo
que da lugar a los conidios. Entonces, nosotros acá en este verdecito, en este redondo, tenemos esta estructura del conidióforo y sus esporas. Entonces, acá está el lugar de reproducción. Y cuando nosotros queremos observar un hongo en el microscopio, tenemos que agarrar del centro donde está su micelio de fructificación. Bueno, termófilos, que dijimos ya que es temperaturas altas, más de 50. Tenemos un montón de hongos que son más bien ambientales, y termotolerantes sí tenemos unos cuantos que son interesantes porque son aquellos que pueden aguantar bajas temperaturas y altas y medianas temperaturas. Nos interesan, ¿por qué? Porque pueden causar enfermedad en los humanos. Generalmente los hongos casi nunca en los humanos van a causar enfermedad a menos que haya algún estado de inmunosupresión o una enfermedad de base. Ahí sí van a actuar y es muy difícil. Lo que sí es que los hongos generalmente no causan enfermedades profundas, digamos, sistémicas. Son pocas las veces, y está conocida, está estudiada esas enfermedades sistémicas y en los animales, de aquellos que son inmunodeprimidos. Pero los que son inmunocompetentes no se enferman de micosis, salvo excepciones, y el tema es que cuando ingresa y cuando se multiplica el hongo ya es muy difícil de eliminarle. Misicrófilos a bajas temperaturas. Entonces, los medios de cultivo, ¿cuáles son? Tenemos el agar saburó, que es el más famoso. El agar saburó es, qué sé yo, es la base de la micología y tiene dextrosa porque dijimos que le gusta la glucosa. Entonces, tenemos dextrosa, tenemos peptona y tenemos el agar en sí, que es la gelatina. Tenemos agar papa dextrosa, tenemos medios de cultivo que son sintéticos y medios de cultivo que son naturales. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Los hongos, cuando crecen contentos, cuando tienen mucha comida, se van a reproducir mediante estas esporas. Y entonces nosotros le ponemos en un medio de cultivo común y se crecen contentos. Pero a veces nosotros queremos ver estas esporas, una reproducción asexual. Estos conidios son de reproducción asexual, todos estos redonditos que ven ahí chiquititos. Eso es una reproducción asexual. Y si yo quiero ver el sexo de los hongos, o sea, si quiero ver porno de hongos, tengo que darle un medio de cultivo que no tengan que comer, porque si comen, ya después no quieren tener sexo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Darle un medio de cultivo que no sea tan rico, como por ejemplo una zanahoria o un yeso. Nosotros utilizamos la cátedra de micología yeso y lo poníamos ahí a la colonia de los hongos y le dejábamos. Entonces no tienen para comer, se tienen que reproducir y van a hacer la forma sexual. ¿Para qué queremos ver eso? Porque es una forma de identificación de los hongos. Eso vamos a ver en reproducción que yo voy a desarrollar en la siguiente clase. Bueno, entonces dijimos, el agar saburó, que tiene, aparte de estos componentes, tiene antibióticos, porque dijimos, lo que más queremos es eliminar a las bacterias, sacarnos encima de ellas. Y el agar papa es un medio natural que podemos nosotros hacer rallando papas o comprar de forma comercial, también ya existen. ¿Qué es lo que queremos? Es ver ese micelio, esas hifas y ver su micelio de fructificación. Y acá, como decía la doctora, este es un tubo con la placa y acá ustedes pueden verle, esta es la parte de arriba y esta es la parte de atrás del tubo. Y acá ustedes ven el micelio vegetativo y acá el micelio de fructificación. Bueno, entonces, si no hay preguntas, podemos terminar la clase. Doctora, Señor. si Sol te pide plata, no es ella y nada, se le hackeó. Porque plata luego me va a pedir. Sí, no, le va a doctora. Pide plata. Sí, acá todos lo está Le escribiendo. hackearon de la cárcel, sí. Si pueden, elimínenla del grupo. Ah, sí, mira, me escribió en el privado. Así que Sol es la impostora funeada. Funada del grupo. Vamos a fundarle por ya. favor. Ya intenté eliminarle del grupo, pero no puedo porque ella es administradora. Entonces lo que hay que hacer es eliminar directamente este grupo y después creen otro. Ah, ahora sí se van a... Ahora
ahora sí le eliminamos a todos, me muero. Por eso cuando dije doctora. ¿Cómo no vi en mi meme, carajo? Sí. Estoy bloqueando más todo y lo reportan. El número de la compañía.